¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos entonces a la clase del día de hoy de matemática. El tema es tasa de variación instantánea. Eso lo pueden encontrar en la página 126 y 127 de su libro. Bueno, cuando hablamos de tasa de variación instantánea, estamos hablando de una variación en un instante de tiempo. Ya no vamos a tener, como en la variación media, 2 puntos o 2 valores, ¿verdad? Que vamos a sacar la pendiente, sino que ahora vamos a utilizar un valor determinado. Entonces, por eso se le llama tasa de variación instantánea, porque surge una variación en un instante, ¿verdad? Entonces, se obtiene al considerar delta X, esto que ustedes ven acá es delta X, esta parte de acá, y delta es variación. Entonces vamos a variar los valores de X para determinar la variación instantánea, ¿sí? Entonces se obtiene al considerar la variación de X cada vez más pequeño. Ese intervalo lo vamos a empezar a reducir y a reducir y a reducir hasta que se haga muy pequeño, y en ese instante nosotros vamos a sacar la variación, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces acá tenemos nuestra figura. Como pueden notar, en el eje de las X tenemos un valor A y un valor A más H. Ese valor A más H es la variación que tiene en este instante, ¿verdad? Entonces, si nosotros reducimos este punto y lo hacemos más pequeño, también la pendiente se hace más pequeña. Por lo tanto, el valor de H es un poco más pequeño. Por lo tanto, si nosotros movemos esta parte de acá hacia el valor de A, también se reduce el valor de A más H. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una curva. Esta curva se le llama derivada. ¿Sí? Esta derivada consta de una función. Entonces, hoy vamos a aprender la variación instantánea, lo que específicamente es derivar una función. ¿Ya? Entonces, como les decía, este valor A más H, si nosotros lo movemos, este de acá lo movemos, se nos hace un poco más pequeño. Y mientras más pequeño lo hagamos, más tendemos a un valor. Y ese valor es la variación instantánea. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar para la variación instantánea? La ecuación que se utiliza para determinar la tasa de variación instantánea en un valor determinado es la siguiente. Como les decía, siempre va a haber un valor A determinado, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos, tasa de variación instantánea. Entonces, como ya solo tenemos un valor determinado, acá está nuestra. Como ya tenemos solamente un valor determinado, a ese valor específico le vamos a llamar H, ¿verdad? Entonces, en el intervalo A, H, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta en la tasa de variación media, nosotros reemplazábamos acá el valor de B y acá el valor de A y aquí la variación de ambos, ¿verdad? B menos A. En cambio, cuando estamos hablando de la variación instantánea, como es en un punto específico, el límite, ¿verdad?, de esa variación en un punto H o un acercamiento a un valor H. Entonces, en vez de reemplazar B en acá, en nuestro primer término, vamos a reemplazar A más H. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos a un valor 5, entonces aquí colocaríamos 5 más H. Si nos acercamos a un valor negativo, por ejemplo, un menos 3, aquí colocaríamos menos 3 más H. Siempre le vamos a agregar el más H. Y acá, como ustedes ya lo saben, es solo reemplazar el valor A. Y siempre lo vamos a dividir dentro de H. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar la variación instantánea. Bueno, vamos a pasar a algunos ejemplos para poder entenderlo de una mejor manera. Bueno, tasa de variación instantánea. Entonces, como les decía, la ecuación que vamos a utilizar para la tasa de variación instantánea es la siguiente. La voy a colocar acá porque los ejemplos los vamos a hacer de este lado. Entonces, sería el límite cuando h tiende a 0 de la función f de a más h menos f de a. Y todo esto dividido.
Entonces, si nosotros observamos, ¿verdad? Si reemplazamos h directamente acá en nuestra función o en nuestra ecuación, automáticamente tenemos un dividido cero. Ese dividido cero me dice que hay una indeterminación. Por lo tanto, yo tengo que derivar mi función. Entonces, vamos con el ejemplo número 1. Determinar la variación instantánea de la siguiente función. F de x va a ser igual a 2x más 5 en el valor x igual a 3. Miren, este es el valor que nos están dando. ¿Sí? Ese sería el valor específico. Por lo tanto, ese sería el valor A. ¿Ya? Entonces, ese valor A yo lo voy a reemplazar acá y le voy a agregar h. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de hacer el ejemplo, quiero que entiendan algo bien importante. ¿Quién es f de A? F de A va a ser la sustitución que yo voy a hacer del valor A en la función. ¿Sí? Entonces, si A vale 3, ese valor A lo voy a reemplazar donde va la X. Entonces ya no coloco F de X, sino que voy a colocar F de A y voy a reemplazar A. Entonces me quedaría 2 por el valor de A, que sería 3, más 5. Entonces ese sería el valor F de A. Pero acá observamos que dice un valor F de A más H. ¿Qué significa? Voy a colocar acá F de A más H. Al valor A yo le voy a sumar la H. Pero eso solo va a suceder en los valores donde esté X. En este caso, ¿verdad? Acá. Entonces acá yo colocaría 2 por el valor de A más H. Y el valor de A es 3. Por lo tanto yo coloco 3 más H. Más 5. Resulta de que este es el valor de A. Y este sería el valor de A más H. Y yo siempre lo voy a sustituir donde va la X. Reemplazando valores acá en nuestra función, tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de A más h. Entonces ya no coloco f de A más h, sino que coloco esta parte acá. Entonces sería 2 por 3 más h más 5. ¿Verdad? Si quiere coloquemos aquí un corchete para que se entienda más. Esta parte sería esta parte. Menos f de A. Y f de A es solo reemplazar el valor de A en la función. Entonces sería 2 por 3 más 5. Otro corchetío. 2 por 3 más 5. Cerramos el corchete. Y todo esto dividido h. El objetivo de hacer toda esta operación es eliminar este valor de h, porque si yo reemplazo h, me queda indeterminado. Entonces resolvemos. Multiplicamos. Este 2 multiplica al 3 y multiplica a la h. Entonces queda límite, cuando h tiende a 0, de 2 por 3, 6, más por más me da más, 2 por h, 2h. Y el más 5 solo lo anoto. Menos 2 por 3, 6, más 5. Y todo esto dividido h. ¿Sí? Seguimos entonces. Límite, cuando h tiende a 0. Entonces, acá verificamos que si podemos sumar términos semejantes. Y sí, observo que aquí hay un 6 y un 5. Eso sí los puedo sumar. Entonces coloco la h al inicio. 2h más 6 más 5, eso me da 11. Menos 6 más 5, este menos es este, pero 6 más 5 es 11, entonces me queda 11. Y todo esto dividido h. Observar lo siguiente, miren, puedo eliminar este 11 con este 11 porque tienen signo distinto y son las mismas cantidades. Por lo tanto, solamente me queda 2h dividido h. Y cuando tenemos dos valores iguales y se están dividiendo, entonces también los podemos simplificar. Se va h, entonces solamente me queda 2. Por lo tanto, ¿verdad? La tasa de variación instantánea de la función 2x más 5 en el valor x igual a 3 es 2. Y eso es todo. Ejemplo entonces número 2. Determinar la variación instantánea de la siguiente función. F de x es igual a 4
x menos 3. Bueno, entonces, en el valor x igual a 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar quién es f de a y quién es f de a más h. Entonces, coloquemos los valores. F de a. Entonces sería f de a es igual a 4 por 2 menos 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el valor f de a más h? 4 por 2 más h menos 3. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? F de a es que el valor de a sería 2 y f de a más h, ¿verdad? Que sería 2 más h. Entonces ahí estaremos. Luego, esto lo reemplazamos en nuestro límite. Por lo tanto, nos queda que el límite, cuando h tiende a 0, de la función, ¿verdad? Corchete. Primero f de a más h, entonces sería 4 por 2 más h menos 3. Cerramos corchete. Menos, abrimos corchete, f de a. Y f de a es 4 por 2 menos 3. Cerramos corchete. Y todo esto dividido h. ¿Verdad? Entonces esta parte es f de a más h menos, y esta parte es f de a dividido h. Resolviendo, ¿verdad? Las operaciones me queda que el límite, cuando h tiende a 0, va a ser igual a. Multiplicamos, ¿verdad? Esta parte de acá y esta parte de acá, ¿verdad? Entonces 4 por 2 me queda 8. Más por más me da más. 4 por h, 4h. Y el 3 lo vamos copiando. Menos 4 por 2, 8. Menos 3. Y ahí tenemos dividido h. Entonces, límite de h cuando tiende a 0. Realizamos esta operación, ¿verdad? ¿Sí se puede sumar y restar? Sí, porque tenemos dos términos semejantes. Colocamos que entonces 4h al inicio. 8 menos 3 me da 5, positivo. Menos, que es este menos, 8 menos 3 también me da 5. Y todo esto dividido h. Entonces, ¿verdad? Cancelamos estos dos porque son dos cantidades exactamente iguales con signo diferente. Entonces queda 4h dividido h. Por lo tanto, también podemos simplificar las h's. Entonces, como resultado nos queda el valor de 4. Sí, entonces en conclusión, la tasa de variación instantánea de la función 4x menos 3 en el valor x igual a 2 es 4. Ejemplo número 3. Determinar la variación instantánea de la función 3x al cuadrado en el valor x igual a 2. Bueno, entonces, a ver si se recuerdan, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Buscar lo que es f de a. Por Correcto. ejemplo, f de a más h. Ajá, f de a y f de a más h. Entonces, f de a, ¿cómo me quedaría en este caso? 3 por 2 elevado al cuadrado. ¿Y f de a más h? 3 por 2 más h elevado al cuadrado. Ajá, 3 por 2 más h elevado al cuadrado. Eso es correcto, muy bien. ¿Va? Para que no se pierdan, el 2 es a y acá es a más h. ¿Verdad? Entonces, no olvidar que el valor de 2 es a. ¿Ya? Entonces, reemplazando en nuestra función nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3 por 2 más h elevado al cuadrado. Y ahí nada más, ¿verdad? Cerramos. Menos 3 por 2 elevado al cuadrado. Y todo esto dividido h. Notar aquí algo bien importante. Acá tenemos un 2h elevado al cuadrado. Entonces, este es un producto notable. ¿Ya? Entonces, este producto notable se resuelve de esta manera. Recordando, ¿verdad? A más b al cuadrado. ¿Verdad? El primer valor al cuadrado. Más el doble del primer valor con el segundo valor. Sería a por b. Más el tercer valor, el segundo valor, perdón, elevado al cuadrado.
Entonces, si se dan cuenta, como este es un producto notable, mi resultado es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Porque está elevado a la 2. Entonces, ojo con esto. Esto lo tenemos que aplicar acá. ¿Verdad? En esta parte, miren. Ahí lo tenemos que aplicar. Entonces, el valor de A sería 2 y el valor de H sería B, ¿verdad? Entonces, apliquemos. Por lo tanto, nos queda límite cuando H tiende a 0 de 3 por. El primer valor dice que es elevado al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Más. Después dice que es el doble del primero por el segundo. Entonces, 2 por 2, 4. Y 4 por H, 4H. Más, después dice el segundo valor elevado al cuadrado. Entonces, H elevado al cuadrado. Más H al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí terminamos. Menos, resolvemos. Primero potencias. 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 3 sería 12. Dividido H. Entonces, límite. Cuando H tiende a 0. De, ahora multiplicamos. Recuérdense, este 3 multiplica acá, multiplica en medio y multiplica al final. Entonces, 3 por 4 son 12. Más por más me da más. 3 por 4 también son 12, pero 12H. Más 3 por H al cuadrado, 3H al cuadrado. ¿Sí? Cerramos menos 12. Y todo esto dividido H. Entonces nos queda límite cuando H tiende a 0 de, ordenamos este, ¿verdad? 3H cuadrado más 12H más 12 menos 12, ¿verdad? Y todo esto dividido H. Como pueden notar, ahora aquí tenemos los valores 12, pero tiene signo distinto, entonces los podemos eliminar. Entonces me queda solamente 3H cuadrado más 12H dividido H. Pregunto, acá no podemos eliminar las H's, pero sí tenemos acá factor común, ¿verdad? El factor común de 3H cuadrado más 12H sería 3H. Porque el 3 tiene tercera y el 12 tiene tercera, por lo tanto el 3 es el común. Aquí tenemos H y acá tenemos H, entonces H es el común. Abrimos paréntesis. 3H al cuadrado dividido 3H, solamente me queda H. Más 12H dividido 3H, eso me queda 4. Y todo esto dividido H. Entonces podemos eliminar esta parte y nos queda solamente 3H más 4. ¿Verdad? 3 por H más 4. Entonces, el valor de H ahora sí lo podemos reemplazar que es 0, por lo tanto lo eliminamos. Y 3 por 4 sería 12. Por lo tanto, la variación instantánea, ¿verdad? De la función 3x al cuadrado en el valor 2 es 12. Entonces, ahí estaríamos con la clase del día de hoy.